Conforme a los acuerdos adoptados por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo, y tras un largo, intenso y polarizado debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que eleva el ingreso mínimo mensual de los actuales 276.000 pesos a 300.000 pesos al 1 de marzo del 2019. La nueva cifra, aplicable a los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años de edad, contempla una escala intermedia con efecto retroactivo al 1 de agosto del presente año, en donde la cifra se fija en 286.000 pesos. Además, el proyecto contempla el monto que tendrá para las mismas fechas el ingreso mínimo mensual de los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales. Para todos estos casos, la propuesta incluye una fórmula para reajustar las cifras a contar del 1 de marzo de 2020, que tendrá como referencia la proyección del crecimiento del PIB. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, valoró el trabajo realizado con los parlamentarios y remarcó que en la propuesta se tuvieron a la vista mejorar las condiciones de los trabajadores, cuidar la empleabilidad y la situación de las pymes. Por todos estos elementos nos parece que el tener un reajuste plurianual que proteja a los trabajadores por inflación y que les dé más cuando haya mayor crecimiento, que haya generado mayores guarismos más cercanos a alcanzar los 300.000 pesos, creo que es una buena noticia para Chile. El oficialismo resaltó la apertura del Ejecutivo para negociar con parte de la oposición y, como indicó el diputado Francisco Eguiguren, el articulado resultante de dichos acuerdos. Valoré profundamente la propuesta del gobierno, que abierto a oír todas las posiciones, fundamentalmente la de la oposición, nos propuso un reajuste del salario mínimo que nos deja no tranquilos, porque siempre vamos a querer más, pero sí es un reajuste de acuerdo a la realidad del país hoy día, y eso lo valoramos muchísimo. Claramente, gran parte de la oposición refutó la propuesta y sostuvo que no ayudará a que los trabajadores que ganan el salario mínimo puedan salir de la línea de la pobreza, tal como indicó el presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Gastón Saavedra. Lo que nosotros votamos en contra fue porque consideramos que es injusta la posición del gobierno al hacer esta propuesta de 24.000 pesos en los mismos 18 meses si uno lo compara con el gobierno anterior. Anteriormente se dieron 40.000 pesos y hoy día son 24. Por tanto, no podemos estar contentos, no podemos estar felices porque simplemente hemos condenado a 800.000 familias de chilenos a vivir en la pobreza durante además 3 años. Otros legisladores, como Daniel Núñez y Giorgio Jackson, fueron aún más enérgicos en sus críticas hacia quienes aprobaron el proyecto y expresaron su deseo que el resultado se revierta en la siguiente instancia. Nunca antes en la Cámara de Diputados se había aprobado un salario mínimo por 2 años y medio sin acuerdo con la CUT, y más encima un salario mínimo que ni siquiera iguala en condiciones macroeconómicas similares a lo que se obtuvo con la presidenta Bachelet. Por lo tanto, este es un pésimo acuerdo, profundiza la desigualdad, los trabajadores van a seguir insertos en una dinámica de pobreza y por otro lado los multimillonarios van a ser más ricos, quienes abusan de los trabajadores se van a enriquecer y van a ser más multimillonarios con esta propuesta de salario mínimo. Por eso es que yo pongo toda mi esperanza, expectativa en que el Senado revierta este acuerdo. El gobierno habla de los tiempos mejores. Lamentablemente no son ni siquiera mejores frente a sus propios parámetros, frente a su propio primer gobierno, y lo peor es que tenemos hoy día la perpetuación, de alguna manera legalización de la situación de pobreza que viven hoy día quienes tienen que trabajar más de 45 horas a la semana. Por lo tanto, hubo un rechazo contundente por parte no solo del Frente Amplio, sino también otras bancadas que desde la oposición exigieron acá un rechazo. Espero que en el Senado se pueda revertir. Cabe mencionar que la iniciativa también define el nuevo monto de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, así como del subsidio familiar. En ambos casos, el reajuste posterior se aplicará conforme al mismo sistema del ingreso mínimo mensual.